Buenos días. Sigamos compartiendo el libro de los Cantares, el cual es de Shlomo o de Salomón. Desde aquí, nuevamente, en medio de esta ciudad bulliciosa, hagamos un alto en nuestros caminos para seguir considerando la hermosura de uno de los libros más preciosos de la Escritura. Sé tú mi camino y lumbrera, guárdame de espinas y leones, enséñame a mirar como tú miras, luz de misericordia. Comenzamos. Cantar, capítulo 2. Soy no más que una rosa de Charón, solo un lirio de los valles. Él, como un lirio entre espinos, es mi amada entre otras mujeres. Ella, como un manzano entre los árboles del bosque, es mi amado entre otros hombres. Amo sentarme a su sombra, su fruto es dulce a mi paladar. Él me lleva a la sala de los banquetes, su bandera sobre mí es amor. Susténtame con pasas, refréscame con manzanas, porque estoy enferma con amor. Quisiera su brazo izquierdo estuviera bajo mi cabeza y su brazo derecho alrededor de mí. Yo les advierto, hijas de Jerusalén, por los alces y ciervos en los bosques, que no despierten ni agiten mi amor hasta que quiera mostrarse. La voz del hombre que amo, aquí viene él, saltando sobre las montañas, brincando sobre las colinas. Mi amado es como un alce o un joven venado. Allí está él, parado fuera de nuestro muro, mirando por las ventanas, asomado por el enrejado. Mi amado habla. Él me está diciendo: levántate, mi amada, mi belleza, vayámonos lejos. Pues ves que el invierno ha pasado, la lluvia ha terminado y se ha ido. Las flores aparecen en el campo, el tiempo ha llegado para los pájaros cantar, y el arrullo de las palomas se puede oír en la tierra. Las higueras están formando sus higos verdes, y las viñas florecen, exhalan perfume. Levántate, mi amada, mi belleza, vayamos lejos. Él, mi paloma, escondiéndose en las hendiduras de la roca, en los recesos secretos del risco. Déjame ver tu rostro y oír tu voz, porque tu voz es dulce y tu rostro es hermoso. Ella caza las zorras para nosotras. Sí, las zorras pequeñas, ellas están arruinando las viñas cuando nuestras viñas están florecidas. Mi amado es mío y yo soy de él. Mientras él pastorea sus rebaños entre los lirios, antes que la brisa del día se levante y huyan las sombras, regresa mi amado mío como un ciervo o alce sobre las colinas de Beter. Shalom, shalom. Que nuestro Abba Kadosh llene nuestros corazones
de sabiduría y entendimiento. Estamos frente a las promesas de rescate. Como hemos comentado desde la introducción, el lenguaje que se usa en este libro tiene que ver con una canción de interpretación alegórica, ya que la mayoría de las palabras que se usan son poéticas. Aspectos de la naturaleza, de la creación, cuyo único propósito es expresar el amor que Dios le tiene a su pueblo. Recordemos que el tema de esta canción es que hubo un rompimiento, un problema entre Dios y su pueblo. Y este libro representa una canción de reconciliación, de manera que lo que estamos aprendiendo al estudiar este canto es la forma en que Dios busca la reconciliación entre Él y nosotros. Aunque el tema de la canción no es el matrimonio, de aquí podemos tomar consejos y sugerencias para poder buscar la reconciliación dentro de Él. En este capítulo veremos que Dios comienza a prometer a su pueblo que los va a rescatar de sus pecados y de su alejamiento que han tenido como pueblo de Dios. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida viene. Yo soy la rosa de Sharon y el lirio de los valles. En este primer versículo está hablando Israel. Sharon o Sarón es una referencia a un territorio arenoso en el desierto. Y aquí se está hablando de una rosa que está sembrada en un territorio de arena. ¿Qué nos hace pensar el hecho de que una rosa está sembrada en el desierto? Primeramente, representa un milagro, pero el hecho de que esté en la arena implica un terreno frágil. Por consiguiente, ante cualquier situación, esa rosa puede ser arrancada. La palabra lirio se traduce diferente, pero es la misma palabra que rosa. El valle es un lugar a donde los pastores llevan a sus ovejas y como consecuencia es un lugar peligroso para la rosa, porque puede ser pisoteada. Como el lirio entre los espinos, así es, amiga mía, entre las doncellas. Este verso lo habla Dios. Recordemos que las doncellas hacen referencia a las naciones. Entonces Dios está diciendo que como una rosa, Israel está entre todas las naciones. Dios prometió a Israel que si obedecían sus mandamientos y no se alejaban de Él, tendrían bendiciones abundantes, pero que si desobedecían, entonces iban a ser esparcidos por las naciones y aún en su territorio iban a venir naciones y serían espinos en sus costados. Todo el tiempo los oprimían y estarían como extranjeros en su propia tierra. Y ellos mismos estarían con problemas debido a su desobediencia. Los espinos son una referencia a las naciones, lo que implica que Israel estaría sufriendo persecuciones. Y si nos damos cuenta, esto sigue cumpliéndose aún en la actualidad. Todos los días en las noticias vemos eventos de conflicto contra Israel. Incluso dentro de Israel hay otras naciones representadas. Vemos que se encuentran diversos grupos árabes que están ocasionando a Israel opresión, dolor, y la razón es porque Dios les advirtió que si no permanecían fieles a sus mandamientos, iban a estar permanentemente con problemas. La solución para Israel ante esta situación arenosa es obedecer sus mandamientos,
a fin de evitar las consecuencias que provocaron las opresiones a nuestras vidas. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Dios compara a Israel entre las naciones como una rosa, y ahora Israel va a ver a Dios y lo va a comparar con los dioses y los gobernantes de otras naciones. ¿Qué diferencia hay entre un manzano y un árbol silvestre? Del manzano obtenemos un delicioso fruto, a diferencia del árbol silvestre, del que no obtenemos nada. Esto significa que el pueblo está comparando al Creador de los cielos y la tierra con los dioses falsos de las naciones. Así es mi amado entre los jóvenes. La palabra jóvenes es una alusión a los dioses falsos de las naciones y puede referirse a los gobernantes de otras naciones. Bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. Israel está reconociendo que cuando está bajo el manzano y su vista no se desvía a otros dioses, entonces puede sentarse bajo su sombra y su fruto. Su palabra es dulce al paladar, muy diferente a las filosofías de los diversos dioses de las naciones, ya que después de haber conocido las religiones falsas, la palabra de Dios es dulce a nuestro paladar. Me llevó a la casa del banquete. La casa es una referencia al tabernáculo de Dios. Y su bandera sobre mí fue amor. ¿Cuál crees tú que sea el centro o lo más importante de todo el tabernáculo? El lugar santísimo donde se encontraba el arca del pacto. En el propiciatorio del arca se derramaba la sangre de una víctima muy inocente que se ponía ahí por el pecado y las transgresiones del pueblo. El que alguien esté ofreciendo su vida en rescate por nuestros pecados nos simboliza un estandarte, una bandera que nos está mostrando el amor. Cuando estudiamos Éxodo, vimos que todos los elementos y cada uno de los detalles del tabernáculo señalaban a Yahshua, el Mesías, y todo nos anunciaba su amor. Susténtame con pasas, confórtame con manzanas, porque estoy enferma de amor. Es la primera alusión a esta expresión, enferma de amor. Esta expresión no tiene que ver estar demasiado enamorada, es decir, no tiene que ver con un amor extraordinario de parte del pueblo de Dios, o del pueblo hacia Dios. La frase en el original hebreo dice otra cosa. Por eso
se completa: sustentarme con pasas, confortarme con manzanas. En esta cultura, las pasas y las manzanas se utilizaban como elementos medicinales y se le proporcionaba al enfermo para reanimarlo. Entonces, si el pueblo está pidiendo manzanas y pasas como un símbolo de medicina, lo que quiere decir enferma de amor es que su amor está enfermo. Más adelante se analiza con detenimiento y detalles la implicación de esta frase, que tiene que ver con el hecho de que el amado llega por fin a buscar a la amada, pero ella no le abre la puerta y después sale a buscarlo, pero él ya se había ido. Entonces ella dice que le digan que está enferma de amor. ¿Cuántas veces el Señor nos ha buscado después de haber caído una y otra vez? Llega el momento en que nos arrepentimos y tratamos de cambiar. Nos ponemos a pensar que ¿cómo es posible que a pesar de lo que hemos hecho, siempre está ahí? La única conclusión a la que podemos llegar es esta: estoy enfermo de amor, necesito ayuda, confortadme con pasas y con manzanas. Y si esto es el fruto de un manzano, la manera en que podemos ser sanados cuando nuestro amor está enfermo es con el fruto de los labios de nuestro amado. Y ese fruto, la palabra de Dios. Solo su palabra puede sanar nuestro enfermo amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. La mano izquierda en la Biblia simboliza y representa su justicia, y la mano derecha representa su misericordia. En los pasajes de las Escrituras en donde vemos que estamos a su diestra y que a su diestra está su Hijo, representa la misericordia. Entonces lo que aquí se le está pidiendo es que su mano izquierda, que representa juicio, esté bajo de su cabeza, para que no le destruya. Esta oración lo que expresa es un reconocimiento de juicio por merecerlo, pero es una súplica que no sea destruida. Esta oración se cumplió cuando Yahshua vino, porque hay una profecía que dice que cuando Él se manifestare, Él no iba a quebrantar la caña cascada, ni iba a apagar el pábilo que humeare. La caña cascada está rota, pero tiene un hilo muy delgado que une, quizás es más fácil despegarla. Pero la Escritura dice que Él viene como un pastor amoroso, y que en lugar de despegarla, la restaurará. Y el pábilo que humea representa esa pequeña mechita que ya está apagándose. Pero el pastor no iba a apagar esa mecha, ese pábilo, sino que avivaría el fuego de la llama de alguien que apareciera, que ya no tenía sentido. Ese es el objetivo, y esa es la oración que está diciendo: júzgame, pero al final abrázame. Dios dice: yo hiero, pero yo también sano. Y después Israel se dirige a las naciones y les dice lo siguiente: yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Israel le está pidiendo a las naciones que le prometan
que no se volverán frágiles como esas criaturas, corzos y ciervas. Le pide que no le insten a pecar, que no le pongan tropiezo ni que hagan que el amor de su amado se debilite, hasta que Él quiera redimirla de entre todas las naciones. Israel está diciéndole a las naciones que ella merece estar dispersa, pero que para que las naciones no se conviertan en criaturas tan frágiles como los corzos y los cervatillos, que no tienen que pecar, que no le diga que ya no le ama, que ya la ha desechado, que su amor por Israel ya no existe y que le permitan seguir teniendo la esperanza de que un día, cuando Él quiera, le va a librar de este castigo, de la dispersión, trayéndole de vuelta a la patria querida. No invaliden el amor que Él tiene para nosotros hasta que Él quiera rescatarnos de nuevo. Los que se quedaron confundidos están. La voz de mi amado, he aquí Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Lamentándose están, porque el tiempo de la gracia terminó. Esto habla de la ternura y de la fragilidad del amado de Israel, que voluntariamente tomó esa personalidad. Helo aquí, está tras nuestra pared. Esta pared puede representar tres cosas, de acuerdo a los comentaristas. Puede representar más allá de la pared de nuestras limitaciones físicas, es decir, que Él viene y va a poder traspasar nuestras limitaciones físicas. Otra posibilidad es que Él está detrás de la pared. Hay un comentario muy interesante en relación al muro de los lamentos, que se encuentra en Jerusalén y habla que en ese muro Dios siempre iba a estar velando por su pueblo. Entonces hay otra posibilidad, que Él está velando sobre toda esa pared que se ha hecho de mandamientos y mandamientos, que no eran el objeto de la palabra de Dios y que por tantos mandamientos al pueblo le es imposible conocer a Dios. Mirando por las ventanas es una referencia a las ventanas de los cielos, atisbando por las celosías. Las celosías son las puertas y las puertas de las puertas de Yahshua. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Este es un llamado después de la dispersión, después de la diáspora de Babilonia, después de Asiria, después de todo ese tiempo de esclavitud a causa del pecado. Le dice el Señor que se levante porque ha llegado el momento de su restauración, el momento de su redención. ¿Por qué aquí ha pasado el invierno? El invierno es una referencia a la frialdad en los tiempos de alejamiento de Dios y le dice a su pueblo que ha pasado el tiempo del enfriamiento entre Dios y su pueblo, y esto lo podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Cuándo el día de salvación ha de venir a Él? Hoy. Otra de las cosas que sucedía en invierno es que era muy difícil viajar, por eso le dice: ha llegado el momento en que ha pasado el invierno y ya no es difícil viajar, ni física ni espiritualmente hablando. Si lo tratamos físicamente, también está hablando de la reunificación y del regreso de Israel a su territorio, porque ahí es donde va a venir el Mesías. Por más de 2000 años, el pueblo de Israel no podía regresar a su territorio, porque no les pertenecía, porque todas las guerras que hubo ahí, porque fueron perseguidos en todas las naciones. Pero si lo vemos de una manera profética,
Entonces este versículo podríamos aplicarlo al 14 de mayo de 1948, que fue cuando se acabó el invierno para Israel y Dios les dijo: ahora sí, ve y regresa a tu territorio. Desde ese momento las comunicaciones y la transportación se facilitó como nunca antes en la vida. El avance más drástico de la tecnología ha sido a partir de esa fecha, de manera que ahora podemos entender que todos los avances tecnológicos tienen que ver con la redención, y a partir de ese momento comenzó un éxodo mayor que cuando salieron de la tierra de Egipto. Dice la profecía que el éxodo del fin de los tiempos será muy superior al éxodo de Egipto, que en tiempo del éxodo final implica el regreso de todas las naciones de la tierra a su lugar. Dice que muchos no iban a querer hacerlo y que Dios va a hacer algo desde su lugar de origen para jalarlos a que regresen. Si nos damos cuenta, en Sudamérica es donde se han concentrado una gran cantidad de dísperos o dispersos, grandes cantidades de judíos que se fueron hacia allá, pero que a consecuencia de las dificultades que se están presentando, han comenzado a regresar a Israel. Como vemos, este texto tiene que ver con la restauración física de Israel, pero también tiene que ver con la restauración física tuya y mía, de toda nuestra vida en lejanía, de estar apartados de Dios, y que aquí nos está invitando a levantarnos y a venir a Él. Se ha mudado la lluvia y se fue. Daniel profetizó en el capítulo 12 que la señal de los últimos tiempos iba a ser que la ciencia se aumentaría y que andaríamos de aquí para allá. Daniel 12:4 nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Estamos en los tiempos del fin. Y por eso le dice: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, ven. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. En Apocalipsis capítulo 5 se habla acerca de una canción como se habló de una canción cuando Israel salió de Egipto. Moisés comenzó a hacer un canto y todo Israel cantó. Pues ese mismo cántico se va a repetir en los últimos tiempos, cuando regrese el Mesías Yahshua. Apocalipsis capítulo 15 verso 3: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Los eruditos judíos de la interpretación dicen que, de acuerdo a la simbología de las profecías, la tórtola es el Mesías. Marcos 13:28. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo
que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. A partir de que Jerusalén fue recuperada por Israel en la guerra de los 6 días, se escucha la voz de la tórtola, la voz del Mesías diciendo: regresa, levántate, confía en mí. Lo curioso es que a partir del año 1948, más judíos han creído en Yahshua y que Yahshua es el Mesías que en los 2000 años desde la época de Jesús. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Yahshua dijo algo más fuerte con respecto a esto. De cierto, les digo que no pasará esta generación hasta que venga el fin. ¿Cuál generación? La generación que está viviendo esto. El resurgimiento de Israel, la voz de la tórtola, la restauración, el fruto de la nación, la redención está cerca. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Le dice que si ya está viviendo y viendo todas estas señales, que se levante y que venga. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Esto es una alusión al primer éxodo de las Escrituras, en donde nos narra que cuando Israel llegó al Mar Rojo, ya no tenía para dónde ir, porque delante estaba el mar y atrás estaban los egipcios. Entonces, en ese contexto de retorno y de regreso a Israel, es una alusión al tiempo de la gran tribulación. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Las mismas palabras que dice Jeremías en el capítulo 33. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay un momento en el que podemos tener intimidad con Dios, es los momentos de gran tribulación. Es una gran tristeza la teología del escapismo que dice que no vamos a estar en la gran tribulación. Porque si hay un momento en que podemos experimentar los milagros más extraordinarios de tu vida, va a ser cuando estés en medio de la gran tribulación. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Una vez más, es una alusión al Éxodo. En el momento en que las viñas están en cierne, las viñas es una referencia a Israel, que nace como nación cuando sale de Egipto. Entonces, cuando apenas están haciendo, dice, cácenos las zorras. Ahí hace referencia a los que están tratando de aniquilar a Israel desde su propio nacimiento. En Apocalipsis 12 también hay una alusión a esto, en donde tan pronto nace el hijo, el dragón trata de matarlo. De la misma manera, Israel, cuando estaba naciendo como nación, hubo zorras que trataron de aniquilarlos, y esto se cumplió. Lo que guiaron a la idolatría a Israel en el evento de la adoración del becerro de oro fueron las multitudes que salieron de Egipto con Israel. Ellos fueron los que tuvieron la idea de crear el becerro de oro. Las zorras son una alusión a las personas que traen su levadura y su paganismo a una nación que apenas está naciendo. Entonces, lo que está diciendo es que caza a las zorras a cualquier persona que pueda corromper una nación santa de reyes y sacerdotes. Nuestras viñas están en cierne, son tiernas y apenas están empezando a surgir. Ese es el momento más peligroso cuando cualquier cosa, el momento más crítico, porque cualquier cosa puede pasar. Es cuando un bebé es más frágil.
al igual que en una relación de matrimonio. Por eso durante el primer año no debían ir a la guerra, porque el primer año es importantísimo. Ahí es donde se siembran muchas de las cosas que van a perdurar por la eternidad. Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre los lirios. Aquí Israel está diciendo que sí, Él es de ella. Entonces, y solo entonces, ella será de Él. Es una condicionante cuando le dice, sí, tú me amas, entonces yo te respondo. En algún momento en nuestras vidas hemos llegado a condicionar a Dios y aún en su gran misericordia hace grandes cosas. Pero esto es algo que de entrada está equivocado. Porque cuando tú tratas de que Dios sea el primero, que de Él primero nazca el paso y después tú, ya no lo ves como a Dios. Por cuanto ya no lo estás dando ni viendo en el lugar que le corresponde. Cada vez que nosotros le decimos a Dios que no nos nace estudiar y no nos nace buscarle, pero que si Él hace que nos nazca, entonces accedemos a buscarle. Por eso es que el amor de Israel está enfermo, porque tratamos de que Dios dé el primer paso, cuando los que debiéramos buscarlo somos nosotros. Hasta que apunte el día y huyan las sombras. Dios está tratando de dirigir a su pueblo hasta que resplandezca el sol de justicia, hasta que Él venga y establezca su reino. Mientras tanto, Él simplemente va a estar pastoreando, va a estar entre lirios, entre las naciones que huyan las sombras. Y aquí, una vez más, la petición parte de Israel. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. La petición que hace Israel es como si él hubiera sido el que se alejó cuando fue Israel, que a pesar de todo el amor, se fue con sus amantes. Entonces, es un error que Israel le esté diciendo al Señor, vuélvete. Más bien, yo me debo de volver a Él. Nuevamente Israel, nuevamente tú, nuevamente yo, le está diciendo que tenga otra vez la ternura de un corzo o de un cervatillo. Pero déjame decirte que esa ternura y ese amor y esa misericordia jamás se ha apartado de ti. Eres tú y he sido yo que nos hemos alejado de Él. Que el Señor, que nuestro Dios, que nuestro Abba te ilumine, te guarde y te guíe. Shalom.